Bendiga, voy a dejar con ustedes a Luis en nuestra última clase de este año. Gracias, Elías. Es un placer estar con ustedes y con tu audiencia de compartir nuevamente. Bueno, llegamos a fin de año. Parece mentira que el año se pasó tan rápidamente. Empezamos al principio de este año muchas de estas clases y aquí estamos a fin de año. La pregunta es, en nuestra propia evaluación, ¿qué aprendí? Recuerdo lo que aprendí, ¿no? Lo he implementado. ¿Qué frutos han habido? Entonces, tu propia respuesta a esa pregunta te va a dar una retroalimentación referente a la prioridad que le has dado a ejecutar cambios en tu propia vida. Entonces, yo espero que haya habido una semilla plantada y frutos en camino, y especialmente que el año 2026 sea lleno de bendiciones y prosperidad para todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y desarrollo. Nosotros, en nuestras vidas, somos un proyecto en construcción, en proyecto de desarrollo. A nivel personal, hemos este año aprendido algunas cosas de quiénes somos, cómo pensamos, el tema de dominio propio, asumir el tema de la mayordomía de nosotros mismos y todo eso. Y a nivel familiar, obviamente, hay cosas que son importantes que hemos tratado del matrimonio, la provisión, la llenura, la felicidad, especialmente la crianza de los niños. Y durante estas 6 últimas semanas nos hemos enfocado en la crianza de los niños, y que ha pasado realmente, a muchas cosas han pasado y posiblemente algunos de ustedes se preguntan, oye, todo esto suena muy bueno, qué bonito el tema de la conversación y de escuchar y de dirigir a los niños, pero ¿cómo arreglo este rollo que tengo con mis niños, no? Y esa pregunta es una pregunta que está continuamente dándole vueltas en nuestro quehacer diario a diario con nuestros niños, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Mira, hemos hablado de muchas cosas y en esta clase me estoy enfocando específicamente a aquellas conversaciones y preguntas donde la gente dijo, oye, pero ¿cómo le hago? Esta cuestión de establecer reglas y cómo pongo la disciplina sobre mi familia, sobre mis niños, cuando me siento realmente sobrecargado con tantas cuestiones. Bueno, de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar por el tema de que, primero, el cerebro necesita límites. Tú tienes que decirle a tu cerebro exactamente cuáles son los límites que vas a establecer sobre tu propia vida, sobre tu propia mayordomía, sobre tu propio control propio, exactamente, y todo eso. Pero cuando se trata de los niños también necesitan tener límites en su cerebro, pero ellos no pueden establecerlos por sí mismos porque no saben cómo, no saben lo que es bueno, no saben lo que es seguro, no saben lo que es conveniente para ellos. Por lo tanto, los límites en el cerebro de un niño no los puede él mismo porque tiene los instrumentos necesarios. Entonces, nosotros tenemos que definir los límites, la cerca, las reglas que los pueden ayudar a ellos a entender qué se espera de ellos de una forma clara, de una forma definida, de una forma firme, y cuando eso está claramente definido, ellos se sienten más seguros, porque saben más claramente dónde, en el terreno en que están parados, ¿no es cierto? Bueno, la sociedad tiene reglas y la familia también tiene que tener reglas, ¿no? Conozco un terapeuta que dijo, uno de mis pacientes me dijo, yo entiendo todo el tema de las reglas con los niños y todo, con todos los días estén cumpliéndolas, ¿no? ¿Te imaginas el hogar que tiene 183 reglas para estar cumpliendo y los niños tratar de hacer todo eso todos los días? No, no se trata de eso, porque obviamente pierde valor, pierde peso. Entonces necesitamos enfocarnos en solamente las cosas que son prioritarias. Aquí están quiero proyecto hablar de 7 cosas, no sé si habrá tiempo para ello, pero empiezo primero con la número 1, para criar a nuestros niños de tal forma que ellos puedan entender su mundito, ¿no? Y el primer punto que voy a hablar es un punto espiritual. Y el resto de los puntos van a ser puntos prácticos, para la práctica de cómo hago todo esto. El primer tema, entonces, para criar a nuestros niños que sean fuertes y que sean sanos, que sean balanceados, queremos enseñarles la palabra de Dios.
Mira, en unas clases pasadas, yo lo mencioné muchas veces, varias veces, actually, en realidad, pero el tema es que los padres no gastamos suficiente tiempo enseñándoles la palabra del Señor, nosotros con ellos, cara a cara, ¿no? No, no es algo que se le puede delegar a la escuela o aún a la iglesia. La palabra del Señor en Hebreos 11, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos padres, ¿no? Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira qué fuerte es eso. Voy a profundizar en eso un poco más adelante, ¿no? De modo, termina el versículo diciendo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando Dios construyó el mundo, la Biblia dice que lo hizo con su palabra, de tal forma que cuando la fe se levantó dentro del corazón de Dios, por así decirlo, ¿no? Y entonces, y él expresó lo que había dentro de sí, lo expresó con la voz, lo expresó con su boca, lo expresó con su palabra, y cuando la fe salió de él, se ejecutó y él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Entonces Dios creyó que lo podía hacer. Lo dijo, lo declaró, lo habló con sus propias palabras. Y ahí las flores nacieron. Ahí los colores nacieron. Ahí las abejas empezaron a volar con sus palabras. La creación fue activada con su palabra. La palabra del Señor dice que nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Y nosotros ya sabemos y ahora ya entendemos mucho mejor que nuestras palabras tienen mucho poder, tienen mucha potencia, potencia de construir como Dios construyó el mundo con sus palabras. Nosotros tenemos la misma capacidad de construir el mundo de nuestros niños con nuestras palabras, con aquello que sale de nuestra boca. Entonces, es importante que nosotros construyamos a nuestros niños, edifiquemos a nuestros niños, entrenemos a nuestros niños cuando están pequeños en la palabra de Dios. Y es importante que ellos sepan qué es lo que dice la palabra de Dios y que no estén más enfocados en lo que el mundo espera de ellos, ¿no es cierto? Entonces, yo te propongo que basado en este versículo, usted empiece y se ponga, a pesar que muchos de ustedes ya lo hacen, se ponga a declarar en voz alta para que sus hijos lo escuchen. Escuchen lo que usted declara, porque la palabra del Señor dice que nuestras familias son bendecidas. Y usted dígale, mi familia es bendecida, en voz alta, que escuchen los niños. ¿Cuál es su expectativa de parte de Dios hacia usted y de Dios hacia ellos, ¿no? Que ellos escuchen, mis hijos tienen la unción de Dios. Ellos son libres y no son esclavos. Ellos caminan en victoria. Que tus hijos te escuchen declarando la palabra del Señor, porque cuando tú estás declarando la palabra del Señor en sus vidas, ellos están construyendo dentro de sí una estructura cerebral donde ya Dios con su palabra empieza a ser integrado en el cerebro de los pequeños. Entonces, por fe, nosotros creemos, por fe declaramos lo que no se ve antes de que se pueda ver. Entonces, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera usted de sus niños? Que no se ve ahora, que usted lo quiere ver, pero no lo puede ver con sus ojos por sus actuaciones, por la realidad que está viviendo, pero por fe usted puede ver lo que no es. Entonces, aunque usted no vea lo que usted desea, yo le insto a que usted declare sobre sus hijos por fe lo que la palabra de Dios dice de ellos. No declare sobre sus niños las cosas que usted no quiere. No diga en voz alta, especialmente cuando los niños están presentes. Oh, mi niño es flojo, mi hijo no hace nada. Él no le gusta cooperar con lo que tenemos que hacer aquí en la casa. Él no es responsable.
Entonces recuerde que usted constantemente, con sus palabras, está construyendo el presente y el futuro de sus hijos. Entonces es una tarea súper importante. Entonces queremos declarar sobre nuestros niños la bendición de lo que Dios dice. Ellos tienen las promesas del Señor. No deje que su propia boca esté declarando cosas que los apaga, que los achica, que no les provee bendición, ni tampoco deje que otras personas digan cosas sobre sus vidas sin usted hacer guerra contra eso, ¿no es cierto? Porque para eso estamos nosotros, para defender a nuestros niños. Entonces, mi desafío para usted en este momento y en esta palabra, basado en este versículo, es que usted diga las promesas de Dios que han sido preparadas por Dios en su palabra. Ore con ellos. Ore con ellos. De repente, hínquese en la cama de ellos y pídale que se hinquen con usted y ore con ellos, pidiéndole al Señor que los ayude, que los dirige, que ellos te escuchen a ti, conversando con Dios, para que ellos puedan imitar ellos conversando directamente con Dios. Entonces, es importante que declaremos lo que la palabra de Dios dice sobre nuestros hijos, en vez de declarar lo que nosotros sentimos cuando estamos enojados, ¿no es cierto? Entonces, la fe cree con el corazón, espiritualmente hablando. La fe no cree con el cerebro, porque el cerebro está dirigido por lo que se ve, está dirigido por lo natural, dirigido por la naturaleza humana, ¿no es cierto? Pero la fe, entonces, la fe vive donde está el corazón, donde están las cosas que son sobrenaturales. Simplemente la fe es la palabra de Dios. Y si usted la ejecuta y con sus palabras la repite sobre sus niños, ellos van a aprender a tener fe. No solamente queremos criar a nuestros niños, queremos enseñarles la palabra de Dios, pero también queremos enseñarles a que tengan fe. Y la única forma que ellos van a ver eso es cuando usted declara las cosas que no son y después llegan a ser, porque por fe usted lo creyó, usted trabajó, usted pidió ayuda al Señor y todo eso, y se hacen y resultan. Y los niños ven que no era antes, pero ahora es. ¿Por qué? Porque usted lo creyó, usted lo confesó, usted lo obró, usted actuó sobre eso. Entonces yo le invito a que usted declare las promesas de las palabras de Dios sobre sus niños. Lo que usted cree, lo que usted dice, sobre lo que usted actúa, nuestros hijos están observando. Ok, entonces ahora paso a la parte práctica de la vida cotidiana. ¿Cómo le hacemos para toda esta cuestión de las reglas con nuestros niños? Mira, yo creo que es importante que entendamos que no podemos tener cientos de reglas para los niños, ¿no es cierto? Pero aquí yo te quiero dar un par de ideas para que tú las pienses, las ajustes a tu situación. Pero es importante que nosotros tomemos acción sobre esto, ¿ok? Entonces, regla número 1 para la casa. En esta familia, nosotros decimos la verdad. Yo creo que es importante y lo que voy a estar haciendo es dar ideas de los diferentes temas donde tú puedes establecer unas reglas, unas directivas importantes para definirlas claramente en tu propia mente, con tu esposo o con tu compañero, con quien sea, para que juntos estemos enfatizando y apoyándonos el uno con el otro, la mamá con el papá y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que definimos estas cosas, las tenemos claras, queremos saber exactamente cuáles son y comunicárselas. Y yo te propongo que una de ellas debe ser, en esta casa, decimos la verdad. Bueno, si nosotros, como padres, vamos a empezar con eso, es importante que nosotros digamos la verdad constantemente y que no nos vean a nosotros ajustando la verdad para que encalce con la situación. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la honestidad construye confianza. Si tú quieres que tus hijos te crean,
Entonces es importante constantemente que tú modeles, no solamente digas que dices, pero que modeles la verdad, que aquí en esta casa decimos la verdad. Una vez que esa regla es comunicada, entonces ya pasas de ahí al entrenamiento. Entrenamiento es actividad en vivo de la vida real, ¿no? Y yo creo que es importante que tú le digas que esta, de ahora en adelante, así van a ser las cosas aquí y te las quiero comunicar muy claramente. Y en cuanto a la verdad, te quiero decir, y le puedes dar un ejemplo práctico y decirle, mira, yo a veces te voy a preguntar cosas que yo ya sé la respuesta, yo ya sé, pero yo quiero saber si tú me vas a decir la verdad. Y quiero que tú sepas que si tú me dices la verdad, yo voy a estar pero orgulloso de todo esto. Voy a estar muy contento porque tú haces eso y has dicho la verdad. Te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque quiero que continuamente tú digas la verdad. Y cuando dices la verdad y fue difícil decirlo, quiero reconocer tu esfuerzo y agradecerte porque además me hiciste muy feliz. Pero también, si tú me mientes y no me dices la verdad, yo voy a estar bastante descontento, porque realmente como que me desinfla que me hagas eso, ¿no? Bastante descontento, me siento mal. Y además, entonces te voy a corregir, porque es importante que tú sepas que hay estímulos y respuestas, entonces hay elecciones y hay consecuencias. Entonces es importante que tú sepas qué va a pasar, ¿no? Lo importante es que nosotros siempre tenemos que estar reforzando las reglas. ¿Por qué? Porque las reglas que no se refuerzan se rompen. Entonces, y los niños, como son niños, van a estar continuamente empujando el tema para ver, a ver si el límite puede estar un poquito más allá y después un poquito más allá. Entonces, pero si tú te mantienes fuerte en la comunicación de cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las cosas que no funcionan aquí, por lo menos en cuanto a decir la verdad, que le quede sumamente claro al niño, a la niña, al hijo, al adolescente, cómo van a ser las cosas. Y es importante que esto tú lo empieces a hacer desde cuando los niños son chiquititos, ¿no? Porque desde chiquititos no sé cómo lo aprenden, pero sí aprenden a mentir. Entonces es importante que tú le enseñes el valor de decir la verdad. ¿Por qué? Porque estás construyendo un adulto en el futuro. Y lo que tú pones dentro de su mente y dentro de su corazón, ellos lo van a absorber y lo van a cargar hacia el futuro. Regla número 2. Entonces, en esta casa nos tratamos respetuosamente el uno con el otro. Para los niños chicos no hay que tener una gran conversación y una gran discusión, pero hay que explicarle, ¿no es cierto?, lo que eso significa. Que cuando nosotros decimos que nos tratamos respetuosamente, eso significa, mijito, para usted, que no hay gritos, no andamos gritoneándonos continuamente, ¿no? Nos tratamos con respeto, ¿no? Que no nos decimos sobrenombres los unos a los otros, ¿no? Que nos tratamos con respeto, sin sobrenombres, ¿no? Y además, entonces, que todo lo que nosotros hacemos lo queremos hacer de una forma que es respetuosa. Eso es súper importante. Entonces, um, la idea, la idea de tratarnos respetuosamente es algo que hay que, hay que, hay que, hay que modelarlo. No menospreciarnos el esposo con la esposa. No tenemos que faltarnos el respeto delante de los niños, ¿no? Porque cuando hay falta de respeto, eso crea temor. Cuando hay griterías y cuando hay peleas y cuando hay ese tipo de cosas y los niños lo ven en los padres, eso crea temor. El temor te va a llevar a la tensión te va a llevar a la ansiedad te va a llevar a situaciones peores, ¿no es cierto? Entonces queremos poner un medio ambiente de calma, un medio ambiente de paz, y eso lo empezamos a enseñar con que aquí en esta casa nos tratamos con respeto el uno al otro. Entonces es importante que en todo lo que nosotros hacemos demostremos que lo que decimos realmente lo creemos. Ok, regla número 4. En esta casa
se hace lo que el papá y la mamá dicen la primera vez. Ah, yo he escuchado a padres que me han dicho, uy, yo tengo que decirle a mis hijos 4, 5 y 6, 7 veces para que finalmente lo hagan. Y a veces no lo hacen, y lo hagan de malas ganas también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que meditemos un poquito en esto, porque si tú le dices a tu hijo o a tu hija que haga algo 10 veces y después te enojas, tú le estás enseñando que ellos no tienen que obedecer hasta que tú pierdas control. Ahí cuando tú pierdes el control y te enojas y se dan cuenta que ahora sí que la cosa va en serio porque veo que mi mamá tiene la cara roja y pescó una correa para dármelas, entonces ahora sí que tengo que obedecer, entonces ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la segunda y la tercera vez fue demasiado. Si le decimos a ellos que, primero, no, los sentamos con los niños para decirle, mijito, de ahora en adelante las cosas van a cambiar y estas son las reglas. Y una de las reglas es que cuando el papá y la mamá te piden que hagas algo, lo vas a hacer la primera vez. No te voy a estar pidiendo 2 y 3 veces como lo hacía anteriormente. Ahora las cosas van a cambiar. Y es importante que ellos entiendan exactamente qué significa eso. Pero la parte que está detrás de eso y que me gustaría que lo entiendas muy claramente es que cuando tú lo repites tantas veces, cada vez que lo repites, tú estás diciendo, sin quererlo, estás diciendo, no tienes que hacerlo. Hasta que me veas, pero hasta el gorro. Y cuando me veas que estoy descontrolado y que estoy súper molesto y listo para darte una tanda, entonces ahí es hora de moverse. No, esa es una mala lección. Entonces es importante que si tú le pides a un hijo que vaya, hijo, y saque la basura, por favor, porque todos cooperamos para llenar el tarro basurero, usted incluyendo también usted mismo. Entonces ahora a ti te toca sacar la basura. Sáquela, por favor. Entonces, si el niño o la niña o el joven no lo hacen dentro de un tiempo razonable, usted tiene que hacer algo. Usted no puede quedarse sentado sin hacer nada, ¿no? Porque usted dijo que había una regla nueva y esa regla nueva es que lo haces la primera vez. Entonces, si no lo hace después de la primera vez, usted no vuelve a decirle por segunda vez te digo que saques la basura, ¿no? No le diga eso. Dígale calmadamente, simple y sencillamente, mira, lo puedes hacer ahora o tendrás estas consecuencias, ¿no? Y usted puede deletrear cuáles pueden ser las consecuencias. Te quedas sin teléfono por 3 días, ¿no? Por ejemplo, y usted puede ajustarlo a su situación. O tendrás estas consecuencias. Y después de eso, vas a tener que sacar la basura igual. Así que eso ahora te digo, depende de ti. ¿Qué quieres hacer? Y usted déjelo ahí. Si no quiere sacar la basura, después de que usted le dijo todo eso claramente, no le diga de nuevo, anda a sacar la basura. Simple y sencillamente vaya, tome su teléfono y dígale hasta luego por 3 días o por 2 días o por un día al teléfono. Porque esta es lo que estamos hablando. Cuando te pido que hagas algo, lo hagas la primera vez. Ahora, cuando esto ocurra, va a haber un berrinche en la casa, ¿no? Va a haber una pelea que realmente la tienes que confrontar, porque si vas a establecer reglas, ¿por qué? ¿Por qué estamos estableciendo reglas? Porque quieres tener paz. Quieres tener paz en el hogar. Y cuando no hay reglas en el hogar, no hay paz. Y cuando los niños hacen sus propias reglas y tú tienes otras reglas diferentes y el papá tiene otras reglas diferentes, entonces no hay armonía, no hay una clara dirección. Perdimos la brújula. Y es importante entonces que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, aunque sea difícil, aunque sabemos que va a ser difícil, que nosotros estemos de acuerdo entre el padre y la madre, que nos vamos a apoyar y vamos a reforzar el uno al otro. Pero no siga repitiendo nuevamente una y otra vez la misma cosa, ¿no? Lo que estamos haciendo entonces es enseñándole que en la vida
hay requisiciones que van a venir de parte de tu trabajo, de tu futuro jefe, de tu esposa o de alguna persona de influencia con quien tú tienes que hacerlo para poder ganarte el pan de la vida. Le estamos enseñando a que hagan las cosas cuando se les piden y que sean responsables, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros le comunicamos a los niños claramente cuáles son las reglas y qué es lo que pueden esperar, entonces se les va a ser más fácil hacerlo una vez que saben el tema completo. Ahora, lo importante de esto, y súper importante de esto, es que cada vez que ellos lo hacen la primera vez, usted recuerde apoyarlos. Recuerde reconocerlo. Ay, mijito, te pasaste. Te agradezco un montón que lo hiciste la primera vez. Estamos juntos en esto. Entendiste la situación y estoy muy contento. Realmente te insto a que lo continúes haciendo porque pucha que me pone contento. Además, mantenemos la paz en la casa. Qué bueno. Te insto a que lo continúes. Tenemos que apoyar la actuación positiva para que se repita una y otra vez. Número 5. Regla número 5. En esta casa, ponga las cosas de vuelta y donde corresponde, ¿no? Porque las madres saben muy bien el gran desafío que significa tratar de mantener no solamente la casa limpia, pero la casa organizada. Y si los niños están continuamente desorganizando porque quieren jugar y sacar los juguetes, y todo eso, está bien que quieran jugar y sacar los juguetes, pero una de las reglas que vamos a hacer ahora es que tú vas a poner todas las cosas de vuelta en su lugar, como y donde corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque estamos construyendo sus vidas. Estamos construyendo el tema de la responsabilidad, enseñándole a los niños a ser responsables, enseñándole a los niños a que hay que rendir cuentas por lo que hacemos, ¿no? Rendimos cuentas por lo que hacemos bien y rendimos cuentas por lo que hacemos mal. Pero le estamos enseñando la responsabilidad y el tema de rendir cuentas. Cuando los niños son chicos de 3 años, ellos deben empezar a entender antes de eso que tienen que rendir cuentas, porque ese es el tema de la responsabilidad. Las tareas que van a tener más adelante en la escuela, cuando ellos ya entienden el tema de responsabilidad y rendir cuentas, se les va a hacer mucho más fácil entender que cuando la profesora o el profesor le dice, mire, mijito, en el kindergarten, aquí vamos a empezar y va a tener tareas. Eso significa que usted va a ir a su casa y va a hacer las tareas y mañana me las trae. Porque si no me las trae, va a haber consecuencias, le va a decir la profesora. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? Y tenemos que enseñarle el tema de responsabilidad y rendir cuentas. ¿Qué es responsabilidad? Como lo estudiamos en clases pasadas, es la habilidad de responder correctamente, ¿no? Entonces, también está en esto el tema de la obediencia, ¿no? Que ponga las cosas de vuelta como y donde corresponda. La obediencia tiene recompensas. Recompense la obediencia. Cuando su niño pone las cosas de vuelta bien y obedece como corresponde, reconózcalo y alábelo y dígale qué bueno y qué contento me pones cuando haces esto, ¿no? Porque le estamos enseñando un tema que es difícil de aprender para los seres humanos, la disciplina, ¿no? Imagínate tú que este niño crece sin disciplina, ¿no? Y ahora va a trabajar en un laboratorio químico. Y los empleados tienen que poner los químicos en el lugar que corresponde. Pero este empleado los quiere poner donde él quiere. Los quiere poner en el departamento que quiere, en la caja que quiere, cuando él quiere y cómo él quiere. Imagínate el tamaño del desastre que podría ocurrir con eso, ¿no? La disciplina protege. La disciplina protege, la disciplina es buena. Entonces, cuando le enseñamos a los niños que tengan la disciplina de poner las cosas de vuelta donde, cómo y cuándo corresponde hacerlo inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces es importante porque le estamos enseñando que no sean ellos una causa de problema por su falta de disciplina, por su falta de responsabilidad.
y por su falta de hacer lo que corresponde y no entender el tema básico de rendir cuentas. No nos olvidemos que tenemos que apoyarlos. Cada vez que hacen lo que nosotros queremos que ellos hagan, queremos apoyar esa actuación para que la repitan en el futuro. Es súper importante. Ok, regla número 6. En esta casa pedimos permiso antes de ir a algún lugar, ¿no? Eso se pone bien desafiante también, depende de la edad de los niños, ¿no? Pero empieza también con los niños. Usted quiere saber dónde están, ¿no es cierto? Aunque los niños reclaman, ya lo dije esto anteriormente levemente, pero quiero profundizar un poquito más, ¿no? Los niños reclaman, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer todo esto, ¿no? ¿Y por qué me pides que yo tengo que hacer esto? Bueno, es importante que ellos entiendan que a ti te interesa lo que pasa con ellos, que tu trabajo es protegerlos, que tu trabajo es ayudarlos, que tu trabajo es defenderlos. Y si tú no sabes dónde están, ¿cómo sabes dónde defenderlos? ¿Cómo sabes dónde protegerlos? Bueno, tú y yo sabemos eso, pero si no se lo comunicamos a los niños, ellos piensan que estamos molestando solamente. Pero tenemos que describir que mi descripción de trabajo como padre y como madre es protegerte, es darte seguridad, es saber dónde estás, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de pedir permiso antes de ir, es porque yo necesito saber dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo. Entonces, a ellos no les gusta cuando usted le pide todo esto, ¿no? Pero menos les gusta cuando usted no lo hace porque ellos piensan que a usted no le interesa en qué lugar está metido, que a usted no le interesa con qué persona están, qué tipo de influencia tiene sobre su vida. A usted no le interesa el mensaje que ellos reciben, es que a usted no le interesan lo que están haciendo, especialmente si no deben estar haciéndolo. Entonces, por eso es que le pedimos a ellos que empiecen a entender el tema de pedir permiso. ¿Por qué? Porque también está conectado a enseñar el tema de respeto por la autoridad. Entonces, si yo soy la autoridad y le digo que esto es lo que hay que hacer, entonces ellos tienen que entender que en la sociedad, en la comunidad, también existe el mismo tema. Yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer en las calles, ¿no? Si en la carretera dice, mire, usted tiene que viajar a 50 kilómetros por hora y si no viaja a 50 kilómetros por hora, le voy a sacar un parte, ¿no? Entonces hay reglas. ¿Y por qué? Porque son reglas de seguridad. Son reglas que nos ayudan a mantenernos vivos y a poder llegar a nuestra casa vivos y estar con nuestra familia y todo eso. Entonces, también es el tema de pedir permiso, es enseñar el respeto a la autoridad, en este caso, el respeto a nosotros mismos. Ok, y recuerde entonces de apoyar. Cada vez que ellos dicen, mamá, quiero ir a este lugar, ¿me das permiso? ¿No? Bien, te doy permiso. Ah, qué bueno que me diste permiso. Reconozcan nuevamente para que continúen haciendo lo que usted quiere que ellos hagan. Y no reaccionar única y exclusivamente cuando no lo hacen. Porque cuando no lo hacen, ellos están entendiendo que tienes que enojarte para que yo pueda entonces hacer lo que tú quieres que yo haga. Y es una molestia diaria para las madres, para los padres, también para los que viven con ellos. Ok, regla número 7. En esta casa, no cree, no sea usted el autor de problemas. No sea usted el autor de problemas. Entonces, obviamente, esto cubre mucho lo que hemos dicho, pero el enfoque principal de esto es que no sean ellos los que crean el problema, porque si lo crean, ellos van a recibir las consecuencias. Y esto aplica en la casa y fuera de la casa. Esto aplica en la comunidad. Si ellos crean un problema en la comunidad los va a corregir y los va a corregir sin la protección de los padres. Entonces, el tema de enseñarle a ellos que no sean los autores de los problemas es porque también queremos enseñarles que ellos tienen que ser parte de la solución. Si tú creas un problema, entonces tú tienes que solucionarlo. Si creas un problema, tú tienes que ser parte de la solución. Entonces yo te recomiendo que le enseñes a cómo ser parte de la solución. Enséñales, ¿no? Entrenémosles a ellos para identificar un problema en desarrollo,
mira, aquí hay una situación que va a ser un problema más adelante. Quiero que la observes y que me digas qué crees tú que puede pasar. Empieza a enseñarle que ellos empiecen a ver, a observar, a identificar, esto tiene olor a problemas y no quiero ser parte de esto. Y ellos ya empiezan a saber que ellos no son directamente relacionados con el problema, pero que son separados del problema. Y yo no tengo que ser parte de tu problema. Entonces, enséñale que empiecen a identificar los problemas. Enséñales que empiecen a administrar el problema. ¿Cómo hago cuando hay un problema desde niño? Enséñales a abordar las conversaciones. Hay un problema que tienes con un niño que te dice cosas raras, que te pega en la cabeza. Hay un problema. Bueno, enséñale a cómo abordar esa conversación. ¿Qué puede decirle? Algunos ejemplos de cómo lo puede hacer. Si tú le dices, anda y conversa con él, eso no ayuda a un niño. Dele ideas, dele modelos, dele mensajes de cómo lo puede hacer. Y también enséñele a confrontar el problema. Ok, ahora entonces es hora de que vamos a ir y vamos a hablar con ese niño. Ahora vamos a ir y vamos a hablar con la mamá de ese niño. Pero vamos a hacerlo juntos, ¿no? Porque tú eres chico, no lo puedes hacer, entonces yo te voy a ayudar, pero tú vas a participar de tal modo que ellos enseñen. Entonces el tema es que le enseñemos a los niños que sean parte de la solución. Y en todos los casos usted recuerde de que estamos construyendo a un adulto, estamos construyendo a un jovencito, estamos construyendo a una persona que se va a enfrentar con problemas solos más adelante. Ok, para terminar, en la crianza de los niños estamos preparando, estamos edificando, estamos reforzando la vida futura de esos niños. No estamos manejando el problema de hoy y de este momento y de este minuto. En este minuto lo que estamos haciendo va a tener consecuencias más adelante, en años más adelante, en décadas más adelante. Entonces, porque estamos nosotros, estamos tan ocupados con tantas cosas, fácilmente podemos perder la perspectiva de lo importante que es lo que estamos haciendo. Tenemos 20 pelotas en el aire que estamos tratando de mantenerlas ahí. Hay chorrones de responsabilidades y tareas que hacer como adultos, ¿no? Hay deudas que pagar, hay compromisos y encima de todo eso tengo que criar a mis niños, ¿no? Y se hace fácil olvidarse de la perspectiva que algún día en el futuro vas a tener un niño o una niña de 18 años que va a ir al trabajo, va a ir a la universidad, se va a casar, va a tener hijos, va a acarrear tus entrenamientos y tus enseñanzas donde quieran que vayas. Entonces es importante que nos alejemos de la situación para que entendamos que no solamente estamos manejando este momento, pero estamos cultivando, estamos esculturando el futuro. Los entrenamos desde chiquititos para que aprendan a ser niños fuertes, confiados, contribuyentes y no un zángano, ¿no? Así que es importante que nos acordemos qué estamos haciendo. Estamos construyendo el presente y el futuro de nuestros niños. No deje que el peso de esta carga y de esta bendición apague su luz de padre, su luz de madre, sino en vez brille sobre sus hijos, haciendo las cosas, las tareas preciosas, creando memorias divinas, ¿no es cierto? Haciendo tareas difíciles, creando todo tipo de experiencias para su futuro. Y así entonces como lo estamos entrenando para que ellos aprendan ahora lo que van a necesitar en su futuro. Y lo van a recordar. Yo, mira, me saco el gorro para aplaudir a todos los padres y a todas las madres que están aquí presentes tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen para criar a sus hijos. No teman ni desmayen. Sí, no teman ni desmayen, ¿no es cierto? Porque Jehová, Jesús y el Espíritu Santo son parte de tu equipo. Y ellos están detrás de tus esfuerzos, detrás de tus risas, detrás de tus lágrimas en la crianza de tus hijos. No estás solo.
Conéctate a gente que están en el mismo bote y comparte. Comparte tu fe y tus valores y tus principios. Y eso no solamente te va a ayudar a ti, a tus hijos, pero también va a ayudar a otras personas. Listo, Elías. Hasta aquí llego. Excelente clase, maravillosa, porque pone en práctica la teoría. Así que muy buena. Y yo quiero contar algunas cosas que me han tocado ver en la práctica. La primera es que hay que enseñarle a los hijos a razonar, a pensar. No solamente imponer cosas, sino que también a razonar, para enseñarle el bien, el mal, hacerlos pensar y hacerlos pensar con preguntas. Y eso es súper importante para que entiendan muchas veces por qué los límites, porque cuando uno le va a dar permiso a un hijo, me ha tocado y me tocó en el pasado, hoy día ya no tanto porque son adultas, pero cuando me tocaba decir no, era porque yo sabía que ese lugar no les convenía. Así que el permiso era relativo a lo que iban a hacer. No todo era permitido, por eso se llama permiso, porque hay permisos y hay no permisos. Y eso es clave, es fundamental, porque el niño tiene que entender que hay lugares que el mal va a prosperar mucho más. Por ejemplo, para ponerlo claro, donde hay drogas, trago, gente que hace puras tonteras, en realidad uno huele a problemas y van a haber problemas. Entonces, uno tiene que saber decir que sí y saber decir que no. Y cuando uno dice no, no les va a gustar porque no entienden la vida, porque en la adolescencia, en la niñez, no les gusta la disciplina, no les gusta que los controlen, tampoco les gusta que no le den permiso, quieren la independencia, se creen inmortales, se creen que nada les va a pasar, pero les pasa. Y lo peor es que creen, sobre todo en la Ujú. adolescencia, que se la saben todas. Te lo digo porque uno mismo lo vivió. Recuerden que ustedes también fueron adolescentes. Así que, por favor, no olvidar, que la vaca no olvide que fue ternero, que fue ternerita, y que el torito no olvide que fue ternero. Entonces, todos hemos pasado por estas cosas y entender que este es el proceso de ellos, que es un proceso donde las hormonas claramente le afectan, sobre todo de 10 a 14 años, que antiguamente era niñez, hoy es adolescencia. Entonces ya la adolescencia se adelantó, es complejo, estamos viviendo tiempos diferentes y hay que tener cosas claras. Una persona que vive en la mentira vive en eternos problemas. Así que si no le enseñamos a nuestros hijos a caminar por la verdad, la sociedad le va a enseñar la mentira, porque la mentira es lo que reina, desde los presidentes hacia abajo, todos los políticos y todos los sistemas. Tienen muchas mentiras y corrupción. Por lo tanto, en la práctica, el mundo está lleno de mentira y corrupción. Hasta los reclames te muestran un mundo feliz si tú compras algo. Entonces no es así, la felicidad no se compra, se construye en base al amor, a la verdad, a lealtad, fidelidad, y puedo seguir con principios y valores que están olvidados en esta sociedad. Entonces, no olvidar que estos principios son fundamentales para ser sabios, que la sabiduría no está en la mentira, no está en la corrupción, no está en la delincuencia, no está en nada de eso, que si alguien quiere vivir una vida sabia, tiene que caminar por el camino del bien y sería. Y enseñarles a nuestros hijos el camino del bien es el camino de la sabiduría. No hay otro, no hay atajos. Ser demasiado permisivos es permitir que la sociedad les enseñe lo que ellos quieren enseñarle y significa que se va a criar de acuerdo a la sociedad con los parámetros que la sociedad ponga. Por ejemplo, la sociedad coloca una persona de éxito, una persona que estudió, tiene título, gana mucho dinero y tiene muchas cosas. Pero no le enseñaron a ser feliz. Y la meta en la vida es ser feliz, no es ser eso. Eso es una herramienta para lograr parte de la felicidad que quieres. Pero la meta no es eso. La felicidad se construye en base al amor y a principios que son básicamente valores universales, que son clásicos y determinantes para una buena vida. Entonces, creo que todo padre que no considera los principios y valores cristianos está dejando fuera una parte importante de la sabiduría y por lo tanto no va a hacer que su hijo viva una vida sabia y lo que es peor, va a condenar a sus nietos a lo mismo. Entonces, hijo que vive gritado aprende a gritar, hijo que vive odiado aprende a odiar, hijo que vive amado aprende a amar, hijo que vive en la verdad aprende a hablar con la verdad. Esto no solo se enseña en teoría,
es práctica. Y cuando los hijos lo ven en uno, entonces ellos dicen, ok, voy a hacer lo que dicen. Es como decirle, hijo, no tomes un helado cuando tú estás tomando un helado. Eso no te lo van a creer, no te lo van a creer, porque estáis tomando un helado. Entonces no le podéis decir algo así al hijo y pensar que lo va a tomar de buenas a primeras. No, no es así. Entonces, entender que esto no se trata ni de política, ni solamente psicología, se trata de vivir una buena vida y eso es indispensable tener. Es indispensable tener principios y valores muy claros. Así que en eso creo que es lo fundamental. Abro a la posibilidad de las preguntas. Preguntas, las que quieran. Yo me quedé en el punto 3, no alcancé a anotar el cuál era. Si me lo podría repetir, por favor. A ver, el punto 3. Ujú. Mira, aquí te va. El punto 3. Un segundito. El punto 3, es que en esta casa nos tratamos con respeto. Nos tratamos respetuosamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Tienes algún comentario referente al punto 3? Ah, la verdad es que el respeto es fundamental, ¿no? Si alguien dice que te ama y no te respeta, no te ama. Es cortita. Y no hay paz sin respeto. Y los respetos tienen que ver con los límites. Y si alguien no coloca los límites, le van a faltar el respeto, pero es porque no colocó los límites. Y si no se han colocado los límites, la falta de respeto es lo que viene. Así que Mira, si hay algo detrás de esa pregunta, tengo un ejemplo muy bueno referente porque yo hice mención el tema dentro del respeto, el respeto a la autoridad, ¿no es cierto? Pero lo dejo abierto. Si hay alguien que tiene algún otro comentario, o lo comento más tarde. a ver, aquí hay una persona que dice, ¿cuál es? Bueno, aquí preguntó Andreita la regla número 3. Y Paloma dice, buenas noches, ¿cómo puedo lidiar con el burnout maternal? ¿Qué es el burnout maternal? Yo no sé lo que es. ¿A qué se Yo refiere? tampoco, así que Palomita, El por favor, burnout, hazte hola, famosa. sí, sí, bueno, este es un término que actualmente se usa no solamente para la maternidad, sino también para el trabajo. Es decir, que ya te encuentras quemado, o Burnout. sea, Ah, cansado, Burnout. agotado. Ok. ok, Claro, ok. burnout, o sea, a lo mejor no lo escribí bien y claro, pasa mucho en los trabajos que la gente a lo mejor se sobreexige, fanática del trabajo y finalmente termina sobrepasada, agotada y llega a un punto tal de querer hacer mucho, después ya no quieren hacer nada. Y a veces también a mí me ha pasado con la maternidad, yo obviamente tengo igual voy al psiquiatra, voy al psicólogo y ellos me ayudan en ese aspecto porque realmente no pretendo quedarme permanentemente en eso, es un proceso que espero que un día yo pueda naturalmente poder lidiar con todo, pero de verdad que a veces me frustra porque se supone que esto está hecho para poder naturalmente poder lidiar con la maternidad, pero de verdad que a veces me siento sobrepasada. Yo amo a mi hijo y de verdad que a veces me siento sobrepasada porque desde que se levanta hasta que se acuesta es todo el día, todo el día, todo el día, todo el día y es alta Mm. demanda y a veces no me deja hacer nada. Y eso, Uy, qué duro. Oye, ¿este es Paloma? Sí. sí, Oye, mira, Paloma, en realidad te siento mucho lo que estás diciendo porque lo vive casi todas las madres, ¿no? No conozco a una madre que esté y diga, oh, yo soy feliz con mis niños todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque en realidad yo pienso para atrás y
Y yo recuerdo cómo era yo con mi mamá. Mira, yo no sé cómo aguantó tanto, ¿no? Y cómo eran mis niñas también. En algunas veces era una tarea súper grande para mi esposa, especialmente porque yo andaba viajando mucho. Pero en el tema del burnout, cuando uno se quema con tanta cuestión que me punzan por aquí, me punzan por allá, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, más encima me siento frustrado porque no puedo hacer ninguna cosa bien, ¿no? Y más encima me siento culpable porque cuando finalmente hago o digo algo, estoy reventando. Entonces mis niños me ven reventando y me ven enojada y me ven... Mira, te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, ¿no? Y no quiero decir que es normal, o sea, no quiero normalizar el tema, pero realmente nosotros nos quemamos en el trabajo por un trabajo excesivo, demandas excesivas que no se pueden lograr si no tenemos la capacidad para hacerlo, y a veces, aunque tengamos la capacidad para hacerlo, simple y sencillamente hay que tomar un tiempo para descansar. Por eso es que un gran autor americano escribió un libro fantástico y se pregunta, ¿por qué dormimos? Bueno, dormimos porque hay que recargar la batería. Él lo abordó de una forma muy científica, y algún día a lo mejor hago una clase sobre eso, ¿no? Del por qué dormimos. Pero ¿por qué dormimos? Porque físicamente nosotros no somos mecánicos, no somos un auto, no somos una cuestión mecánica que funciona, que funciona con las diferentes partes y que todas trabajen juntas. No somos mecánicos, nosotros somos seres humanos. Entonces sentimos la carga, nos toca lidiar con pensar, con sentir, con elegir. Todo esto en medio de la situación cuando nuestros niños están haciendo muchas demandas, ¿no? Entonces, ¿por qué dormimos? Porque nuestro cuerpo ya se sobrecarga. Y cuando la batería ya se va desgastando y no te quedan muchas energías, tú quieres hacerlo y no puedes hacerlo. Tienes las ganas, pero ya estás hasta aquí, ¿no? Y necesitas descansar, necesitas dormir y todo eso. Entonces, mira, lo importante, yo creo que si hay un comentario que sea importante hacer en este momento, es asegurar que tú no internalices todo esto y te comas toda esa mala comida sola, que tú alcances y pidas ayuda a la gente que te puede ayudar. Tiene que, sea tu esposo, tu esposa, tu madre, tu amiga, tu pariente, que pidas ayuda, porque llega el momento en que simple y sencillamente nosotros nos colapsamos físicamente, nos colapsamos psicológicamente, emocionalmente, aún espiritualmente. Porque cuando estamos mal, espiritualmente también hay un bajoneo, que lo sentimos, ¿no es cierto? Y lo vemos. A pesar que eso nos ayuda a salir de eso, pero aún así nos vemos afectados. Entonces yo te invito a que tú no pelees esta guerra sola. Necesitamos la ayuda de otra gente, y cuando hay un tema de estar burnout, tú te empiezas a dar cuenta que llega el momento en que tu rendimiento ya empieza a ser deficiente. Deja de ser eficiente, empieza a ser deficiente. Eso significa que tus niños no están obteniendo lo que necesitan, pero también tú no estás obteniendo lo que tú necesitas. Entonces alguien tiene que ayudarte para que tú tengas un tiempo de paz, un tiempo tranquila, un tiempo para dormir, por así decirlo, para recargar tus baterías, ¿no? A lo mejor una conversación con tu esposo, no sé, tu situación familiar y todo eso, o con tu compañero, lo que sea, donde alguien te pueda, que puedan entender, mira, si tú estás viviendo esto sola y no lo compartes con otras personas, no van a leer tu mente. Entonces es importante que tú le digas y converses con alguien y digas, ¿sabes qué? Realmente necesito ayuda, porque si alguien no me ayuda, me voy a hundir más profundo. Y si yo me hundo más profundo, entonces menos estoy ayudando a mis niños, menos estoy ayudando a mi familia. Entonces yo te invito a que tú encuentres la forma de un diálogo
y pedir ayuda. Mira, mucha gente no pide ayuda porque no quiere molestar a otras personas, porque no quiere imponer sobre otras personas. Pero déjame decirte que yo te recomiendo que no esperes a que llegue el momento en que estás en la sala de emergencia, porque realmente fue tanto que ya reventaste, ¿no? De diferentes formas, ¿no? En la sala de emergencia emocional o en la sala de emergencia física, ¿no? Pero yo te invito a que tú no te comas este chancho solo, sino que lo compartas con otra gente, que le digas tu situación, le digas cómo te afecta, que claramente le digas lo que necesitas y que pidas ayuda. Que llega el momento en que tenemos que ser humildes y decir, ¿sabes qué? No puedo más. No quería molestar, pero tengo que hacerlo. Necesito tu ayuda. Mira, aquí estoy, esto es lo que necesito, me puedes ayudar. Elías, ¿tienes algo más? La verdad es que para esto hay un sistema que es bastante bueno. Lo primero es la pastoral, que me interesa que guíes por la parte de fe, porque yo insisto que los principios y valores es básicamente el estandarte de lucha del cristianismo, es la lucha entre el bien y el mal. Y mientras más alguien no quiera creer en Dios y en sus principios y valores, más lejos estará del bien. Así que no te pierdas en esto. Lo segundo, existe lo que se llama el TCC. En pediatría se usa harto, que es la terapia cognitiva conductual. TCC significa que vemos las conductas, pero también vemos los principios que guían las conductas. No es solamente una conducta, porque no se trata de juzgar una conducta como buena o mala. Se trata de entender por qué se produce la conducta para modificar el principio que produce la conducta. Y cuando se modifica el principio que produce la conducta, entonces la persona cambia su conducta. Voy a poner un ejemplo claro de esto. El alcoholismo muchas veces es escapismo. Entonces uno le dice, pero ¿cómo no te das cuenta que el alcoholismo te va a matar, que te va a destruir la familia, te va a destruir todo? Uno se lo dice, pero esa es una conducta. Pero el principio que guía esa conducta es porque está escapando de algo que en su mente tiene. Voy a colocar un trauma infantil. Y tiene un trauma que no ha podido superar y es alcohólico o es alcohólica, porque hoy día se dan las dos cosas con cierta facilidad. De hecho, los jóvenes de Chile son los que más toman alcohol en toda Latinoamérica. Así que tengan cuidado, lo que estoy diciendo es absolutamente real. Entonces, uno puede juzgar la conducta, pero tienes que tener cuidado con el principio que guía esa conducta. Y para eso está lo que se llama el TCC, que es la terapia cognitiva conductual, es entender por qué se produjo la conducta para luego modificar el principio de la conducta, para luego se modifica la conducta. De hecho, tiene bastante evidencia científica en cómo funciona. En el centro médico tenemos un psicólogo que hace exactamente eso. Así que, y tiene el mismo concepto que nosotros de crear un mundo mejor. O sea, y eso es fundamentalmente a través de Cristo. Así que te lo recomiendo, porque realmente el burnout es un momento donde uno no quiere seguir, pero tiene que seguir. Es como que estoy obligado a seguir, pero no sé cómo hacerlo porque no quiero seguir. Entonces, un burnout, que es estar quemado, se quemaron todas las pilas, es una etapa difícil de la vida que nos obliga a replantearnos. Y nos obliga a las crisis. Recuerden que las crisis no son el problema. El problema que originó la crisis, ese es el problema, pero la crisis es lo que nos obliga a enfrentar el problema que lo originó y eventualmente resolverlo. De buena o mala manera, pero se va a resolver. Entonces, lo ideal es que sea de buena manera y para eso tienes que tener buenos consejos. Va por una parte la parte pastoral y la otra la parte psicológica, que necesitas ambas ayudas. Eso es Sí, lo y primero. además, Dale. termina el 10. Entonces es fundamental que entiendas el por qué, porque sin ese por qué no vas a entender la conducta. Entonces, levantó la mano Melanie Farías primero, después la palomita de nuevo. Melanie, Hola, ojalá buenas podamos noches. verte. Ya, Ojalá todos sí. pudieran tener la cámara prendida porque eso significa mayor concentración en lo que están viendo. ¿Ok? Ya, dale. Em,
Ya, primero, muchas gracias por la clase de hoy. La verdad es que me siento súper identificada con muchos de los puntos y ejemplos que se han dado en la clase. Cada clase aprendo algo y me doy cuenta de que tengo cosas que modificar, a veces con un poco de vergüenza, pero me pregunto, pero bueno, prefiero preguntar que quedarme con seguir haciendo mal las cosas. Qué bueno. Excelente, excelente. Y, y bueno, en cuanto a la regla 3 em, sobre tratarse respetuosamente, yo tengo una hija de 9 años y una de 3. Entonces, eso lo hemos conversado en varias ocasiones porque mi hija más pequeña se frustra, no le gusta algo y pega. Entonces yo le digo, eso no se hace, eso duele, le doy la explicación, así que por tal razón, o sea, por hiciste esto, estás castigada y no vas a hacer tal cosa. Pero el discurso ella ya se lo sabe, o sea, se lo he repetido tanto porque la conducta se repite tanto que ella misma me dice, y ahora estoy castigada porque le pegué. Entonces, de repente yo estoy así como, pucha, ya no sé qué hacer, porque se lo repito, lo vuelve a hacer, y ahora ella misma se dice, ya, yo estoy castigada y no voy a hacer tal cosa porque hice esto. Entonces, a veces como eh, me cansa mucho el tema de que le estoy pegando, mi otra hija obviamente llora, que mamá me pegó, mamá está haciendo esto, yo, pucha. Ya, sí, vas a estar castigada por esto, no vas a tener tal cosa. Tú sabes que eso no se puede hacer porque hace daño, pero se sigue repitiendo, o sea, eh, se torna complejo. Sí, mira, sabes, es desafiante, ¿no es cierto? Conversamos de tus niñas en otras clases también, pero Sí, yo te insto a que tú mantengas tu plan. Sí, todo el tema de esta clase es básicamente es tener una conversación con los niños referente a lo que es aceptable y lo que no es. En el caso tuyo, ella ya sabe, la chiquitita de 3 años es la que hace esto. sí, sí, Ya. ella. Entonces, es importante ellos ya saben por lo menos esa regla, ¿no es cierto? Sí, Que nos tratamos con respeto y que eso es una falta de respeto. Ahí a lo mejor tú vas a tener que observar otros puntos que son importantes para ella. A lo mejor para ella el castigo que recibe no es tan significativo, ¿no? A lo mejor tienes que incrementar ah, ah, el impacto que debe tener, ¿no? Una de las cosas que posiblemente puedes observar es qué es lo que a ella realmente le gusta hacer. Porque cuando le mm, tocas cuando le tocas lo que le gusta hacer y entonces se lo prohíbes, entonces solamente el castigo o la disciplina empieza a tomar peso. Pero si no tiene peso, mm, entonces ya pago el precio. claro. Mira, yo quería ser así cuando era chico, ¿ah? Mi mamá me decía, porque a mí me gustaba mucho de vez en cuando jugar al tacataca, y la única vez que lo podía hacer era después de la iglesia. Así que era tarde, llegábamos a la casa tarde, después de la reunión. Y yo le decía a mi mamá, oye, quiero jugar al tacataca. Entonces mi mamá me decía, tiene 15 o 20 minutos para ir a jugar. Y estaba a una cuadra. Así que yo miraba el reloj y me ponía a jugar taca-taca con mis amigos y veía que se me pasaban los 20 minutos y yo decidía, ¿sabes qué? Que me den la tanda nomás, pero me quedo. Entonces, obviamente que me imagino, ahora pienso para atrás y mamá obviamente preocupada, quizás qué le pasó y todo eso. Entonces, porque en mi raciocinio la tanda no era suficiente. Ok, me dan la tanda, se me quita el dolor y ya. Y jugué taca taca. Los helados nadie me lo quita. Entonces, posiblemente también exista un raciocinio de ese tipo donde el castigo o la disciplina que están recibiendo realmente no es tan impactante. Ujú, Lo segundo que te quiero mencionar es que es importante que haya claridad en no solamente cuál es la regla, pero por qué. El por qué, en qué forma te afecta a ti. Ella tiene que saber que realmente te afecta negativamente a ti
cuando ella actúa de esa manera. No es solamente que ella actúa mal, pero te afecta negativamente a ti. Y lo que eso significa, obviamente, es que no va a haber el mismo rendimiento de parte tuya hacia ella. Tiene 3 años y por lo tanto no puedes tener una conversación filosófica con ella muy, muy profunda, pero es importante que ella entienda que en primer lugar, y esto es lo segundo que te quería decir, que en primer lugar, cuál es la regla y el por qué, y en segundo lugar, es que tú no sueltes la toalla. Yo sé que, mira, yo sé que lo que tú me dices es difícil y escucho muchas mamitas diciendo lo mismo, ¿no? Que están cansadas, que no escuchan, que lo dices 40.000 veces y que no te paran bolas y todo eso, pero que no dejes de que hayan consecuencias, que no dejes que no hayan consecuencias por la mala actuación. Pero por el otro lado, cada vez que lo hace bien, es importante que tú le digas, ay, mijita, qué bien lo hizo, mira, me pones tan contenta cuando tú haces eso, me encanta que lo hagas, por favor, repítelo porque eso es muy bueno. Y además, entonces, no te causa problemas a ti, no tienes que tener un castigo, una disciplina, funciona bien para todos y por eso tenemos paz. Hagamos algo entretenido, ¿qué quieres hacer? Entonces, que tú le busques a ella el tema, el mensaje tiene que ser, mira, esto no va a cambiar. Estas son las reglas y tú tienes que ser tú la que se ajusta a las reglas. Pero a la misma vez, entonces, cada vez que sea posible, tú encuéntrala haciendo algo bien. Y cuando hace algo bien, cuando algo ocurre y no le da una patada a su hermana, ¿no? Tú tienes que aprovechar el momento y decirle, ay, qué bien lo hizo, mijita. Yo vi lo que pasó y tú te reprimiste y no le pegaste una patada. Te agradezco, lo hiciste súper bien. Así es como tienes que hacerlo. Me causa tanto cariño, me causa tanta alegría cuando haces las cosas bien que quiero que lo vuelvas a hacer. Así que la próxima vez que eso ocurra, quiero que tú te asegures que lo mismo que hiciste es te sujetas, ¿no? No sueltas la pata, la sujetas para atrás para no crear un problema, que no seas tú la que crea el problema. Pero mantente firme. Yo sé que es difícil hacer lo que yo estoy diciendo porque yo no estoy en tus zapatos, pero las madres que sueltan la toalla, las cosas no se mejoran. Las cosas no se mejoran solas, las cosas se mejoran con un mensaje claro, con disciplina consistente, que no cambia, que un día me siento que te disciplino y al otro día me siento que no te disciplino. Cuando hay inconsistencias en eso, entonces los niños no saben cuándo va a funcionar. Y ella también, por ejemplo, yo le digo, eso no se hace por tal y tal, y dice, ah, ya, disculpa, y le da un beso, le hace cariño, pero yo igual la castigo, Bueno, que es como para hacer la pata para que sí, no le castigo, pero mira, yo te recomiendo que trates de pillarla haciendo las cosas bien. ya. Y empieza a reforzar constantemente el tema cuando ella hace las cosas bien. Porque cuando lo hace bien y lo refuerzas y le dices lo bueno que es para ella y lo bueno que es para ti, le estás enseñando que eso te agrada, que a ti te dan ganas de ayudarla, te dan ganas de acariciarla, te dan ganas de lavar su ropa, te dan ganas de darle comida y toda la cuestión, ¿no? Pero cuando no hace, no te dan ganas de hacer eso. Pero, Elías, ¿tienes algo más tú? Gracias. Sí, la verdad es que los principios conductuales, o sea, lo que causan las conductas siempre tiene una explicación. Eso es lo primero. Entonces, entendiendo eso, hoy día una de las causas de los principios conductuales tiene que ver con la premisión y castigo. También con las culturas, con antecedentes, experiencia del pasado, tal como te conté con la persona alcohólica o lo que fuera. ¿Ya? Pero en definitiva, siempre hay un principio de conducta, algo que explica la conducta. Y siempre cuando uno entiende los principios va a saber mejor cómo modificar la conducta. Y eso es lo que hace la terapia cognitiva conductual. Así que te conviene hacer exactamente eso, entender los principios que tiene la conducta para luego modificar el principio y al modificar el principio se modifica la conducta. Lo que yo te puse el caso del joven alcohólico, que en realidad tiene tranca y no se mejora la tranca, nunca va a dejar de tomar. Entonces, cuando se mejora la tranca, ahí tiene que tomar decisiones, ahí se decide si sigue tomando o no, pero ya no va a ser por el principio conductual. Entonces, eso es lo primero. Entendiendo que los principios conductuales, uno de ellos es la
el castigo y recompensa que generan cambios conductuales. El que más genera estadísticamente cambios conductuales es la recompensa o el reconocimiento de lo bien hecho. Si ustedes se acuerdan, en clases anteriores, yo les he dicho, por favor, premien lo positivo más que lo negativo. No estoy diciendo que lo negativo no se castigue, tiene que haber castigo y tiene que haber premio. Pero categóricamente fíjense más en lo positivo, porque cuando se fijan solamente en lo negativo, el niño se da cuenta que la forma de llamar tu atención es haciendo lo negativo. Es ahí cuando le pones 100% de atención. Y ahí tienes un principio de conducta. Entonces, cuando tú le empiezas a, a felicitar por cada acción positiva, ella se está dando cuenta que la forma de llamar tu atención es haciendo lo bueno. Por lo tanto, empieza a hacer lo bueno, estadísticamente, científicamente comprobado. Cuando a alguien se le reconoce lo bueno, tiene la tendencia a seguir haciéndolo bien. Entonces, esta cuestión se ha comprobado en ratones, se ha comprobado en animales, se ha comprobado en seres humanos. Los principios de conducta muchas veces son universales. Entonces, y en este caso, uno de esos principios tiene que ver con qué llama la atención. Entonces, a veces castigas la conducta, pero no entiendes el principio que guió a esa conducta. Entonces, por eso lo que Luis decía tenía mucha razón. Felicítala en lo positivo, encuentra el momento positivo y no solamente busques o castigues lo malo, porque en ese caso vas a fijar el concepto negativo en su mente. Yo no estoy diciendo que no se castigue, al revés, estoy diciendo que se castigue y que sale peor. Por ejemplo, cuando un niño no quiere hacer una cosa, ok, ese tiene un castigo. Si no quiere hacer dos, eso tiene otro castigo. Y si no quiere hacer tres, oye, eso ya tiene varios castigos. No, te voy a quitar el celular, te voy a quitar esto, te voy a quitar aquí, te voy a quitar allá, hasta que aprendas. Y cuando aprendas, te voy a devolver todo. Entonces, no es que uno siga profundizando en los castigos, porque no es la meta. La meta es que se entienda el principio que generó la conducta. Y ese principio que generó la conducta te va a llevar a un cambio de conducta. Eso es TCC. Entonces, ahí ustedes tienen que comprender el por qué se producen las cosas. Y para eso, un diálogo entre el niño porque el niño de 3 años no te va a decir lo que quiere, no te va a decir que estoy tratando de llamar tu atención. Simplemente lo va a hacer. Porque esa es la forma que lo hacen. Entonces, es muy entretenido ver cómo los niños van cambiando cuando uno entiende los conceptos. Lo que decía Luis es súper importante. Marca lo positivo. Preocúpate de marcar más lo positivo que lo negativo sin dejar de castigar lo negativo para que ella sepa que es malo y castígale en lo que más le gusta, cosa que en definitiva ella tenga clara que la violencia la va a llevar por malos, pésimos caminos, porque la violencia es una falta de respeto. ¿Sabes, Elías? Mira, quiero dar un ejemplo que es real. Un ejemplo real en cuanto a la falta de disciplina y no enseñarle la corrección a los niños. Esto ocurrió con un amigo mío. Él ahora tiene mi edad. Nuestros niños crecieron juntos, fueron a la misma escuela cuando niños. Y cuando tenía 12 años, este niño hizo algo muy malo en la escuela, ¿no? Que tenía que ver con desobediencia también y todo eso, ¿no? Así es que el director de la escuela y la profesora llamaron a los padres a juntarse con él, y este es mi amigo con su esposa, y nuestros hijos crecieron juntos, ¿no? Y conversaron con él para decirle lo que el niño había hecho, que no era aceptable y que había que corregirlo. Y desafortunadamente, esto dice mucho, los padres no aceptaron la corrección. Los padres no aceptaron y defendieron al niño en lo que hizo erróneamente, lo defendieron delante de las autoridades, ¿no? Y simple y sencillamente no hicieron lo que ellos necesitaban que el niño hiciera. Por lo tanto, el niño continuó yendo a la escuela. Obviamente se implantaron ciertas cosas para que eso no vuelva a ocurrir y todo eso, pero desafortunadamente lo que eso demuestra es que habían padres cristianos que tenían buenas intenciones para sus niños, pero no quisieron enseñarle el tema del respeto y la disciplina.
que necesitan, ¿por qué? Porque no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, estaban entrenando a un futuro adulto, ¿no? A los 12 años esto ocurrió. Él se graduó de la escuela y después, entonces, después de la graduación de la escuela secundaria y todo eso, él no fue a la universidad, estaba haciendo cuestiones que no eran fructíferas, a pesar de que él venía de una buena familia, pero de alguna forma se enganchó con la gente errónea, tomó malas decisiones. No aprendió esa lección de que cuando tú haces algo mal y te querían corregir a los 12 años y no te corrigieron porque tus padres te defendieron en frente de la autoridad, entonces él creció así. Así él empezó a pensar y a procesar su vida y sus pensamientos. Sentía, elegía, pensaba, sentía y elegía. Desafortunadamente eligió mal y se metió con un chorrón de drogadictos. Él se transformó en un drogadicto. Y en una de estas situaciones, entre dos grupos de jóvenes drogadictos, hubo un tiroteo y le dieron 2 balazos. Y a los 19 años, ese joven murió. Tú no te imaginas, tú no te imaginas lo horrendo que fue ese funeral. No habían palabras para describir su vida. Del pastor, de la familia, no habían palabras para expresar el dolor. Ese joven se llevó mucho de los bellos momentos que nunca pudieron ser parte de una conversación familiar, conversando con él, diciéndole, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas cuando hicimos lo otro? Y además de todo eso, dejó un vacío en el corazón de sus padres. Pero mira, fue tan increíble. A los 19 años, mis niñas tenían más o menos la misma, no, era 17 años. A los 17 años le pasó esto, ¿no? Y desafortunadamente el niño aprendió, mira, esto no es lo que los padres le querían enseñar, pero el niño aprendió que no tenía que pagar por los resultados de sus malas actuaciones. Entonces, desafortunadamente, por eso es que yo te decía durante la lección varias veces, estamos construyendo el presente y el futuro de nuestros adultos hijos, porque ellos llegan momento en que van a tomar sus propias decisiones, donde le hayas enseñado lo que les hayas enseñado, ellos la carne dentro de ellos va a tomar sus propias decisiones. Y si ellos deciden andar por el mal camino, muchas veces no hay nada que los padres puedan hacer porque ellos ya están más adultos y toman decisiones cuando tú no estás y no los puedes defender. En este caso, lo que yo estaba hablando anteriormente, que este tema funciona en la vida privada y en la vida pública. Porque si tú cometes un error en la comunidad te va a corregir. Y en este caso, la corrección que este joven tuvo fue fatal. A los 17 años, hasta ahí nomás le llegó la vida. Entonces, le costó la vida esa lección. Por eso que cuando escucho a muchas situaciones reales que las mamitas dicen, ¿no? Que son difíciles. Los momentos cuando lo estás viviendo es difícil. Pero si tú te puedes alejar de eso y ver que lo que estás haciendo, estás edificando con tus palabras y con tus acciones, estás construyendo el futuro de tus hijos. Entonces, te ayuda a pensar que esto vale la pena. Que vale la pena tener un mal momento, que vale la pena tener un momento de mal rato de corrección, que vale la pena darle una tanda cuando es necesario y no quiere entender por aquí tienen que entender por el traste, ¿no? Entonces, todo eso de una forma balanceada, pero eso te da una idea y la perspectiva que ayuda a entender que la crianza de los niños tiene que ver con la formación y la construcción de un futuro adulto. Y si quieres tener un adulto que va a contribuir a la comunidad, va a servir a otros, va a compartir, va a ser parte de la solución, entonces vale la pena enseñarles cuando son chiquititos. Porque cuando ya son más grandes, desafortunadamente, en algunos casos no es posible arreglar las cosas. En otros casos, gracias a Dios por la redención.
Gracias a Dios por su amor, que Él acepta los errores que nosotros hemos cometido, nos perdona y podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar nuestra actitud. Así que no todo está perdido, pero en algunos casos uno no sabe cómo se va a comportar la vida. Lo único que puedes hacer es hacer lo que tú puedes controlar. Y lo que tú puedes controlar es que en este momento tú eres la mamá, tú eres el papá, tú tienes reglas definidas, las comunicas, las defines y las ejecutas consistentemente y le pides al Señor que te ayude para que Él bendiga el esfuerzo de tus manos. Así es. Está súper eso. Gracias. Palomita, tú querías preguntar algo. No te escuchamos. Micrófono. Eso. Y ahora sí. Me cuesta un poco preguntar esto porque es algo que me persigue en realidad en relación a la maternidad y lo que tiene que ver con el burnout maternal. Entonces, bueno, resulta que yo partí con la maternidad trabajando y en teletrabajo y viendo a mi hijo sola. Estuve 2 años así y tenía un nivel de trabajo salvaje. Entonces yo terminé un día me desperté y ya no me quería levantar de la cama, no quería hacer nada. Yeah. Entonces yo sabía lo que me pasaba, que obviamente típico que te dicen anda al psicólogo y que me iba a decir, no, es que tú tienes depresión porque posparto, que estás estresada. Entonces yo dije, no, porque para mí la noción de ser una buena madre era ser productiva, la mamá ejecutiva, la super mamá ejecutiva que ve a su hijo, que no necesita a nadie y que gana mucho dinero y que ser buena mamá era juntar mucho dinero para su hijo, para protegerlo del mundo y darle lo mejor. Eh, Obviamente yo siempre traté de darle el mejor cariño, pero no me di cuenta de que yo toda mi histeria se la transfería a él en cierta medida. Entonces llegó un momento en que yo, gracias al apoyo de mi novio, renuncié a mi trabajo y empecé a dedicarme 100% a él y con el tiempo ya estoy mucho mejor y obviamente también gracias a este curso. Pero el problema es que a pesar de eso, yo igual como que quedé con una fatiga crónica o el burnout, como le dicen. Entonces yo dije, no, yo no voy a ir al psicólogo, no me interesa que me den pastillas para que me dé sueño ni nada, así que yo fui al neurólogo. Y el neurólogo me dio Concerta, que es una especie de es metilfenidato, se parece a la anfetamina. Entonces y ahora pasé a otro que se llama Samesis. Y lo tomo de lunes a domingo. Y para poder dormir yo tomo clonazepam. Y la verdad es que debo confesar que los amo. Amo esos medicamentos porque me hacen funcionar. Lo hago todo. Pero lo que sí que a veces tengo momentos como histéricos y ahí ya me tomo media pastilla clonazepam en el día para calmarme, porque a veces te generan cuadros de nerviosismo, pero yo he intentado a través de la espiritualidad, porque se supone que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo he intentado 5 veces de dejarlo todo y he pasado por periodos de abstinencia, eh, cosas que no he sentido nunca. O sea, no sé, que haya 32 grados de calor y estás durmiendo con un suéter en la noche. Así como los alcohólicos, me imagino, cuando se tratan de dejar el alcohol de golpe. Entonces, eso igual me hace sentir culpable porque se supone que si uno es suficientemente espiritual, lo digo a propósito de que esto es un taller científico cristiano. Eh, la última vez que traté de hacerlo, sí hubo una diferencia. No sé si hubiese seguido con eso o lo hubiese logrado porque yo oré mucho esa vez. Leí mucha palabra y hice mucha alabanza sola en mi casa. Cantaba como loca sola cuando me daban la abstinencia. Oraba, oraba, oraba y eso me ayudaba. Increíblemente me ayudaba. Pero después ya de un tiempo ya empecé a sentir la presión y volví a esto. Entonces yo sé que yo no puedo dejar esto de golpe, ya no voy a volver a hacer esa locura, porque
todo lo que siento, no solamente son cosas mentales también las que me pasan y también son físicas. Entonces, a mí me gustaría salir de esto. Yo estuve leyendo en internet y la verdad es que fue bien tormentoso porque decía, no sé, que el clonazepam se podía demorar, no sé, hasta 2 años los efectos secundarios. Entonces, yo deseo salir de esto, pero de la forma correcta. Y entiendo que bajando las dosis de forma paulatina, porque yo no puedo dejarlo ahora y también a una parte de mí le encanta también, yo no voy a mentir. Entonces, me gustaría tener un consejo en respecto de eso, porque yo he tenido 2 psiquiatras y siento que ninguno me ha dado como una respuesta clara respecto de poder dejar esto de forma seria, o sea, de algo que funcione, porque yo estoy tomando 2 gramos, yo me tomo 2 gramos de clonazepam, me tomo 30 gramos de Samesix todos los días, que es muy parecido a la anfetamina. Y yo sé que no puedo pasar de 20 gramos de clonazepam a 5. Yo sé que tengo que pasar a lo mejor de 20 a 15. Pero me gustaría, no sé, que me recomienden a un psiquiatra o ustedes me aconsejen de cómo poder hacer esto, obviamente siempre acompañada del Señor, porque el alimento espiritual es lo más importante. Pero también yo sé que, bueno, yo siento que Dios me dio esto para ayudarme a poder salir del hoyo en el que estaba, porque lo del apoyo familiar y todo está, pero llega ya un punto en que no, la gente también tiene que hacer sus cosas, su vida, y uno tiene también que hacer ciertas cosas que no va a hacer nadie más por uno. Vale. Entonces, me gustaría a mí poder tener una orientación de cómo salir de esto, porque a mí me gustaría Yo hace como 4 años que no sé quién soy en cierta medida, o sea, no recuerdo cómo era mi esencia natural. Me refiero a ellos porque en el fondo son drogas. En el fondo es como que yo soy como una drogadicta legal, por decirlo de alguna manera. Ujú. Porque claro, los medicamentos me los da el psiquiatra, pero son drogas. Entonces, yo quisiera estar libre de todo eso. Lo deseo, lo he intentado como 5 veces, lo he pasado muy mal, para poder sentir también el Espíritu Santo, porque yo sé que eso me bloquea también la parte espiritual, a pesar de que yo lo siento bien, muy fuerte, pero sé que me estoy perdiendo espiritualmente de mucho y yo antes de caer en todo esto, siempre fui una persona de muy energética, tiradora para arriba, con buena voluntad para hacer todo. Yo soy para mi trabajo era una bala, eh, hasta para el aseo soy una bala, naturalmente, naturalmente. Pero obviamente con esto ya traspasa lo normal. O sea, yo hay días que, no sé, soy capaz de limpiar una casa gigante sola, pero no es la idea. No es la idea, porque yo las veces que he dejado de tomarlo, he sentido unos dolores terribles, me dan calambres en las piernas, me dan temblores, bueno, una serie de cosas que ustedes ya me imagino que saben. Entonces me gustaría que me orienten porque yo quiero salir de esto, pero sé que no es de la noche a la mañana. Eso, y perdonen si les dé la lata. No, no, gracias, gracias por compartir, Paloma. Elías, te dejo que manejes tú la parte científica y después yo hablo. Ya. Mira, lo primero, el Samexit es un buen remedio y no se da para todos los casos, se da para los que tienen déficit atencional. Y básicamente tiene una función. Como es un derivado de un medicamento, los psiquiatras lo dan y claramente mejora el quehacer de la persona, porque parte de la falta de efectividad se debe al déficit atencional, que de pasadita es hereditario, ¿ya? Entonces, cuando uno da ese remedio, lo da específicamente pensando en que la persona al tomarlo va a tener una mayor concentración y mayor efectividad en lo que está haciendo. Como es un medicamento que produce cierto grado de adicción, tiene que manejarse con cuidado y generalmente se maneja de lunes a viernes. Cuando se ha dado de lunes a domingo, claramente tienen la tendencia a provocar la adicción, que se puede quitar a ir retirándose de a poco. Y te voy a mostrar algo que es netamente cristiano para resolver esto, pero te lo voy a mostrar con un trabajo científico.
Así que va a ser muy bello lo que te voy a mostrar. Pero aparte de eso, el clonazepam tiene hartos efectos adversos. Y dentro de esos que tiene, mata células neuronales y produce pérdida de memoria a nivel de hipocampo. Entonces uno va perdiendo memoria. Y eso es definitivo, no es algo que se vaya a recuperar. Por lo tanto, mientras más tiempo se toma, más tiempo va a ser adicto, mayor es la pérdida de memoria. Ahora, y si a eso le juntamos, no es tu caso, pero si a eso le juntamos el alcohol o el cigarrillo, esta situación empeora mucho. Y si a eso le juntan la marihuana, es mucho peor. No es tu caso, aclaro. No, pero en definitiva, el concepto es que la modernidad, muchos de estos pacientes toman Samexit y usan marihuana, y usan alcohol, y usan drogas. Entonces, es No, yo realmente, no, no, sí, yo sé que no, gracias, yo sé disculpa, no, yo sé que no, no, gracias a Dios, no, no, eso no lo hago. No, es pero en que en el general, fondo todo esto recuerda lo que, hago porque trato de ser una buena madre dentro de lo que puedo. sí, sí, y Claro. está bien, no te equivoques. Este medicamento está indicado para el TDA, tiene una indicación Ah, qué específica. bueno, porque me encanta. Sí. Entonces, no es que esto se indique por una alteración psiquiátrica normal, que una persona que tiene límite de trastorno de personalidad, o trastorno de personalidad límite, o bipolaridad, no tiene nada que ver con eso. Es netamente trastorno de déficit atencional. Eso es lo primero. Lo segundo es que el clonazepam, todos estos dos medicamentos se pueden quitar de a poco. Y lo tercero, te voy a mostrar el trabajo científico y lo voy a compartir contigo porque esto le va a servir absolutamente a todos. Esto también lo presenté en una reunión pastoral, ¿ya? Para que tú entiendas. Pero primero voy a hablarte de lo que es los sesgos de información, para que entiendas lo que el trabajo científico tienes que entender esto, ¿ok? Los Ujú. sesgos de información nos dicen que de lo que tú piensas, los 20 o 30 primeros minutos del día determinan lo que tú vas a vivir durante el resto del día. Así que si tú cuidas los 20 o 30 primeros minutos del día, te va a ayudar mucho en el manejo del resto del día. Estoy segurísimo que has escuchado esta frase, me levanté con el pie izquierdo Sí. y todo me salió mal. Bueno, eso tiene que ver con los sesgos de información. ¿Qué hacen los sesgos de información? Hacen que si uno tiene un pensamiento negativo, empieza a pensar y reforzar todo lo negativo durante el día. Y lo que es positivo, tu cerebro, en forma involuntaria, lo descarta. Entonces, ese día todo es negativo. Y es porque se levantaron con el famoso pie izquierdo. Entonces, lo que haces en los 20 o 30 primeros minutos del día determina lo que vas a vivir el resto del día. Por lo tanto, si tú te dejas llevar por el azar, al día siguiente te vas a levantar como venga el azar. Y si te levantas con el pie izquierdo, va a andar como el pie izquierdo. Pero si tú determinas lo que vas a hacer los primeros 20 o 30 minutos del día, eso va a determinar tu día. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomendamos? Devocional diario. Los 20 o 30 primeros minutos del día son tu devocional diario. Ahora veamos el efecto que tiene. Este artículo se hizo con 40,000 personas y lo hizo el Center Bible Engagement, que hizo un estudio científico que lo publicó en una revista científica, donde se hicieron estudios de 40,000 personas y se estudiaron los que leían la Biblia una vez al año, los que leían una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces, 5, 6 y 7 veces a la semana. Y se dieron cuenta de lo que se llamó el poder de los cuatro. Estos 40,000 fueron divididos en los que estudiaban cero Biblia a la semana, 1, 2, 3 y 4. O sea, los que nunca iban a la iglesia, 0. Los que iban a la iglesia, que leían la palabra con el pastor cuando predicaba el mensaje. Eh, así, pero el que tenía devocionales diarios eh, tuvo un cambio increíble después de 4 días. El primer y segundo, tercer día, cambios no significativos. Al cuarto día se producían cambios absolutamente significativos. Este estudio se actualizó al 2025 y ahora tiene 100,000 personas estudiadas. Y el resultado no ha cambiado. Mira lo que te voy a mostrar. Si tú lo lees conmigo, el poder de los cuatro, los primeros 3 días no hubieron grandes cambios, pero del cuarto día para adelante, y te voy a enseñar cómo se lee, pues no es llegar y leer. Mira lo que sucede, los cristianos que están comprometidos con las escrituras, la mayoría de los días de la semana tienen
30% menos de sentimiento de soledad, 32% menos de ira o enfados, 40% menos de amargura en relaciones sociales, 57% menos probabilidad de emborracharse, 60% menos de estancamiento, 61% menos de probabilidad de ver pornografía, 68% menos de probabilidad de tener sexo fuera del matrimonio, 75% menos probabilidad de apostar, 228% más probabilidad de compartir la fe, 231% más probabilidades de discipular, 407 más probabilidad de memorizar la escritura. La escritura es una espada. Es espada cuando la tienes guardada en tu corazón y sale por tu boca. Entonces es Amén. espada y corta cadenas. Jesucristo, cuando estuvo tentado, no se defendió con oración, no se defendió haciendo guerra espiritual, se defendió con la palabra. Y el que tiene la palabra en el corazón es la que la saca en la boca cuando la necesita. Y por eso tiene cambios. Ahora, pon atención. Voy a cerrar este compartir porque te voy a enseñar cómo se lee la palabra. La palabra se lee lentamente y se lee de acuerdo a tus debilidades. Entonces tú haces un listado de tus debilidades y haces versículos que coincidan con estas debilidades, que te ayuden a superarlas. Entonces vas y lees la palabra. Pon atención. Lentamente, 2 veces. Lentamente, 2 a 3 veces. No rápido, sino que lentamente, 2 a 3 veces. Una vez que lo has leído, tienes que interpretarla para ti, pero con voz audible. ¿Por qué con voz audible? Porque tu cerebro escucha lo que tú dices. Entonces, la interpretación que tú les das, la escucha tu cerebro y obedece. Y lo que pensaste en los primeros 20 o 30 minutos del día van a determinar lo que va a ocurrir durante el resto del día. No solo eso, después de interpretarla con voz audible, tienes que con voz audible declarar cómo afecta a tu vida esta lectura y luego hacer una oración de entrega de esa carga al Señor. Con una, Señor, te entrego mi debilidad en el nombre de Jesús y declaro tu palabra. Y esa espada en ese momento que corta cadenas. Pero no solamente eso, luego viene la contemplación. ¿Y qué es la contemplación? Es la imaginación. Imagínate un Dios todopoderoso que abarca todo el universo. Imagínate a tus problemas, incluyendo la adicción. Imagínate a tus problemas al lado de ese Dios. Y entonces entenderás la perspectiva de Dios sobre tus problemas. Te Amén. prometo que si tú haces lo que se llama la terapia de agradecimiento, donde tú escribes con tu puño y letra, con lápiz en mano y papel, no con computador ni celular, tú escribes 3 cosas por las cuales estar agradecida y al día siguiente las lees, primero vas a dormir mejor en la noche porque vas a bloquear el sobrepensamiento y el juicio fuerte que tienes sobre tu vida y sobre tu maternidad. Ujú. Entonces, quiero que bloquees eso y para eso tienes que dar gracias por lo que Dios hizo contigo. 3 cosas sencillas. Hoy día desperté, Señor, gracias por eso. Hoy día comí mi comida favorita. Gracias, Señor, por eso. Señor, hoy día estuve con mis amigos. Gracias, Señor, por eso. Señor, hoy día mi hijo se portó mejor porque le hice hincapié en todo lo bueno. Gracias, Señor, por eso. ¿Me entiendes? Y así voy dando gracias a Dios. Entonces, terapia de agradecimiento y al día siguiente lo lees en el devocional. Aparte de la lectura de la palabra, lees, te prometo, pruébalo un mes. Te desafío y Lo voy a desafío a todos hacer. los que están escuchando, un mes que me lo hagan. Un mes. Y van a haber cambios en sus vidas, Lo voy a porque la hacer. palabra de Dios jamás vuelve vacía. Así Y ojo, es. tú no Así es. necesitas a ningún pastor para ir a la presencia de Dios, porque para eso Dios rasgó el velo. Es Gloria a algo Dios, así es. personal, por eso. Es algo personal entre tú y Dios y es una relación. Y el que no tiene relación tiene religión. Así que es Amén. súper importante que tú vayas personalmente a Dios. ¿Para qué es un pastor? Para que te guíe a comer buenos pastos de fe, para que alimentes tu fe. Pero no determina tu relación. Tu relación la determinas tú. Y el que te da poder para vencer todo eso no es el pastor. No es todo lo puedo en el pastor que me fortalece. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo.
Por lo tanto, concéntrate en Cristo. Cristo es la respuesta. Y ojo con lo que voy a decir, porque esto tiene que ver con unas preguntas anteriores. Antiguamente a los curas le llamaban padres, reemplazando al Padre Celestial. Cuando Jesucristo hizo la oración, había un solo Padre, y es el Padre Claro, Celestial. No hay que equivocarse. Hay un solo Padre. Jehová, A Él oramos. A Él oramos a Jehová. través de Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces, que tu devocional y tu terapia de agradecimiento te sirva. Yo lo uso con pacientes con depresión, no es tu caso. Tu caso es una patología específica física que está incluso localizada en ciertas partes del cerebro. Por lo tanto, hoy día está claramente identificada. Tu tema no Ujú. es un tema, sí, conductual, pero tiene que ver con parte del problema que incluso ocurrió cuando te estaban esperando y que también tiene que ver con la genética. Entonces, Claro. no es un tema para que te autocastigues, Ah, es un tema para que entiendas, para que Gracias. entiendas, para que entiendas. Y ojo, porque Dios aplicó la misericordia sobre ti. amén. Ahora falta que tú la apliques, Mm. Mm, ¿entiendes? Y qué dejes de bien. autojuzgarte tanto, porque veo que te autojuzgas demasiado. Concéntrate en lo que haces bien. Eso voy a hacer. Felicitas en lo que haces bien. Lo estás haciendo, has tomado decisiones importantes. Ahora determina cosas en tu vida. Determina lo que vas a pensar los 20 o 30 primeros minutos del día. Determina lo que vas a vivir mañana y determina lo que vas a vivir cada día para que tu vida valga la pena y no sea una carga, Ujú. sea Así una es, Señor. bendición. Eso es lo que te puedo Sí, decir. En relación a los medicamentos se pueden quitar de a poco, pero tienes que tener crecimiento espiritual, tienes que entender por qué tienes estas conductas, que son los principios claro. conductuales que también son biológicos. Ujú. Si me pusiera a hablar de los principios de las conductas, entenderías por qué se producen las conductas. Una de ellas es el ego. Hay mucho de Ay, espiritualidad. psiquiatra. Ya, pero hay otras Mal de cosas la que son humanidad. biológicas. Otras tienen que ver con la recompensa y castigo. Las otras con culturas. Mucho, mucho. Entonces, muy largo el tema. No lo puedo explicar hoy día, pero sí te puedo decir. Trata de entenderte, tener más misericordia contigo y concéntrate en lo que haces bien y sigue haciéndolo. Qué lindo. Lucho. Qué lindo, Paloma, el hecho de que lo estés hablando y que lo saques a la luz, eso ya es un paso hacia adelante muy grande. Muy lindo. Lo que Elías acaba de decir es muy profundo y realmente es increíble. Mira, yo he aprendido que al leer la Biblia, tenemos que aprender a leer lo que está entre las líneas. En un versículo hay un chorrón de cosas especialmente Así. para ti, que el Señor las puso ahí para que cuando llegue el momento y tú las leas, que si tú las lees como Elías está recomendando, leerlo calmado, ¿no es cierto? Y dar tiempo a la meditación, porque cuando tú lees, mira, a ti te ha pasado que has estado en la iglesia, has escuchado un versículo 1000 veces, ¿no? O estás sola meditando y de repente entiendes algo nuevo de un versículo que lo has leído 100 veces, ¿no? Entonces, Sí, en la lectura de la palabra, la meditación es súper importante porque el Espíritu Santo funciona en nosotros, depositando en nuestro entendimiento cosas que antes no entendíamos, conocimientos que antes no conocíamos. Por eso es cuando yo digo, tenemos que aprender a leer entre medio de las líneas, es para meditar y enfocarnos en, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué me estás diciendo a mí? Y meditar en la palabra del Señor, y es increíble cómo te empiezan a llegar ideas y conceptos que antes no lo habías descubierto. Y yo creo que al sí, hacer eso, tú vas a empezar a recibir posiblemente una nueva revelación, ¿no? Que es importante para que haya progreso en lo que tú quieres hacer. Primero, lo quieres hacer. Segundo, estás disponible para hacer lo que Elías te estaba recomendando. No te va a ir mal yendo a la palabra del Señor. Así que si haces eso y tienes la ayuda adicional, además de eso, el Señor te puede revelar que lo que parte del tema, a lo mejor desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Que a lo mejor tú estás viviendo es un trauma. Tú viviste un trauma
que se desarrolló a través de mucho tiempo. No nació de un día para otro. Nació porque llegó algún concepto que te hizo pensar que así soy yo, así tengo que ser, así debo Exacto. de ser, y si no soy así, estoy mal, soy imperfecta y no califico, no soy buena. Entonces al extremo de tener tanto éxito y de ser tan eficiente y de pedirte mucho más de lo que era necesario, realmente me imagino que a lo mejor puede ser, y a lo mejor tú recibas esta revelación en tu meditación, que hay un trauma que no ha sido resuelto. Mira, no sé si tú escuchaste la clase cuando estuvimos hablando del trauma y toda la cuestión y cómo resolverlos y todo eso, y lo hicimos de una forma que lo puedes hacer sin tener que ir a un psiquiatra, que a lo mejor a veces necesitas la ayuda también, ¿no es cierto? Pero es importante que nosotros, mira, hay traumas que nos atrapan por el resto de nuestra vida. Si no los manejamos, quedamos atrapados, ¿no? Y puede ser como yo expliqué el trauma que yo tuve cuando niño, de que en la clase me avergonzaron de frente de la clase y me quedé con el trauma de que yo nunca voy a hablar en público, porque cuando yo tenía 5 años en kindergarten me avergonzaron y crecí con esa idea de que yo no lo podía hacer. Bueno, después de un tiempo entendí que es esa realidad que yo viví, esa realidad que yo acepté como así soy yo, así pienso yo, y estas son mis debilidades, estas son mis incapacidades, ¿no? Y las desarrollé, las abracé y las desarrollé, ¿no? Hasta que llegó el momento en que entendí que yo tenía que reconstruir el trauma y reescribirlo. Y ahí me di cuenta que yo estaba viviendo cuando tenía 25, 30 años, el trauma que fue creado por niños de 6 años. Ellos eran la autoridad que me dijeron que yo no podía cantar y que cantaba cosas estúpidas de los cristianos y todo eso y todo eso. Y yo a los 30 años todavía tenía esa idea y esa mentalidad de que tenía una guerra contra mí continuamente, hasta que el Señor me ayudó a través de los procesos psicológicos y que yo los enseñé de cómo hacerlo, ¿no? Y de llegar al punto donde vamos nos enfocamos en tratar de entender cómo fue que esto empezó, dónde empezó, cuándo empezó, quiénes eran los participantes, quiénes eran los contribuyentes, cómo fue que yo contribuí todo eso. Y yo le pedí al Señor, Señor, muéstrame, Señor, esta realidad, hasta que me la mostró. Y me mostró que yo estaba viviendo a los 30 años con los raciocinios de un niño de 5 años, ¿no? Y que las cosas eran diferentes, que yo ya ahora no tenía que temer a eso. Y me empezó a ayudar ¿a qué? A nacer de nuevo. Amén. A nacer de nuevo, para que ese trauma no sea mi heredad para el resto de mi vida. Pero a reconstruir el trauma, y yo reescribí con mi mano todo eso que ocurrió entonces a cómo lo veo ahora. Y cómo lo veo ahora con la ayuda del Señor es totalmente diferente, ¿no? Mira, yo me gané la vida en trabajos gerenciales y entrenando a gente donde tenía que hablar en público. Y era súper difícil al principio, hasta que yo no arreglé esta cuestión conmigo y con el Señor, pero tuve que participar yo, porque el trabajo más duro me tocó a mí, porque yo tenía que profundizar en cosas que no quería profundizar, porque era muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno, yo te insto a que tú continúes y sigas la recomendación de Elías de entrar en la palabra del Señor, meditar para que recibas revelación de cómo es que yo entonces puedo llegar, con la ayuda del Señor, a nacer de nuevo referente a esta situación. Y que te separes. Separa tu enfermedad de quién eres tú. Tú y tu enfermedad no son la misma cosa. Tú eres el jefe, tú eres la presidenta de tu vida, ¿no? El Señor está por encima, te sometes a Él y por debajo de eso estás tú, ¿no? Que tú manejas a tu cerebro, tú manejas a tus pensamientos, tú manejas a tu cuerpo y todo eso. Pero no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, especialmente cuando estamos metidos en una situación donde nos acostumbramos a vivir de una forma diferente. Pero quiero decirte esto, hay esperanza. Sí, sí.
Y esto puede Sí, cambiar. Yo creo que con la ayuda del Señor y tu participación en esto sí. puede servirte mucho. Y si puedes hacerlo, échale un vistazo a esas clases de lo que tenía que ver con trauma, de cómo reconstruir, de cómo reconceptualizar tu trauma. Ujú, ¿Ok? Está en ujú. salud mental. Resignifico. Está en salud mental dentro del Ujú, mismo link del YouTube que este, el que ya subí crianza. Así que ya lo tienen. ujú. Y otro detalle, querida Palomita, yo en marzo, máximo abril, voy a hacer un retiro de salud mental que tiene que ver exactamente con lo que está diciendo Luis, con eliminar todos los traumas del pasado y empezar Mm, una vida mejor. Ya, yo siempre les digo una frase, no destruyas tu presente por un pasado que no tiene futuro. así Esa, es. esa frase se la repito mucho a mis pacientes y trato de que se haga realidad, pero es súper importante. Así Las que, cosas pasadas ya fueron. sí, Nueva así criatura somos en Cristo. ahora Sí, pero hay que sanar el pasado, Paloma, no es tan sencillo. Hay que sanar los traumas y ese es el tema. Yo me he encontrado con todos los retiros que me Sí, he tocado hacer, me he encontrado sobre todo los me últimos que he estado haciendo imagino que cómo son deben ser. ¿sí? Yo Me soy imagino. hiperactivo, de aviso, yo soy hiperactivo. Yo no podría hacer todo lo que hago si no fuera hiperactivo. Pero No, nunca no lo definí, dudo porque con todo el trabajo que tiene y hace estos cursos, de verdad lo encuentro casi ya no sé, sobrenatural. bueno, yo te digo que eso tiene que ver con Tiene la mucha hiperactividad, energía. pero también tiene que ver con mi fe y el afán de servir al prójimo, que son dos Sí, cosas claves. bien enfocada, bien usada. Exacto, pero yo es- nunca dejé que mi hiperactividad determinara mi destino. No dejé que mi ideología determinara lo que soy, ni quién soy. Claro, sí, Yo lo utilicé lo que entiendo. soy para lo que yo quiero ser. Claro. qué Utilicé lindo. mi biología, pero no dejé que me gobernara, ni siquiera ¿No en mi dejó carácter. qué? No dejé que me gobernara, ni siquiera en el carácter. Solamente Dios. Dios ha trabajado conmigo. Si pudo conmigo, puede con cualquiera. Yo creo que puede. Sí. Entonces, Me mira, eso voy a no es un... acostar muy esperanzada gracias a ustedes. Mira, yo Qué tengo bueno. claro el resultado, porque no es solo en ti que he hecho los hábitos guiados de los poderes de los cuatro. No es solo en ti que lo he hecho. Lo he hecho en la iglesia. Y, y el resultado es bueno, es muy bueno. ¿Y por qué? Porque a mí me Sí, interesa guiar a la gente a una mejor calidad de vida. Si Jesucristo es vida, no es religión, exacto, exacto, es una vida exacto. mejor. Entonces, me interesa a enseñarle a vivir la vida de Cristo y para eso tenéis que eliminar las cadenas que te atan del pasado, que son los traumas, son las heridas, el resentimiento, el dolor, el rencor, que son de Ujú. pasadita parte lo que vamos a trabajar el próximo año, las emociones primarias, secundarias y terciarias, que son las que Ya, modifican tus conductas también. Pero eso lo vamos a ver el próximo año. Este año no hay tiempo porque vienen las vacaciones, hay gente que se va a ir de vacaciones, va a cortar toda la cuestión y después llega otro grupo y va a claro, recibir a la mitad. Entonces, no, mejor espero hasta marzo, claro, abril para que tenga el efecto que queremos que tenga. Entonces, se eso entiende. es el concepto. Vive en paz, vive bien, te lo mereces. A eso vino Muchas Cristo. gracias. Los dos son una bendición, los amo. Los amo, Dios los bendiga eternamente. Amén. Son Gloria a Dios. maravillosos. Sí, La somos gloria para el hermanos, Señor. Ujú. somos hermanos. Son mis hermanos, sí. Somos hermanos. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Puede escribir o levantar la mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios Gloria a les Dios. bendiga con mucha paz, mucho amor para ustedes, que todo lo que hacemos sea una bendición enorme para sus vidas. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra idea, que Dios les bendiga. Mucho amor para todos ustedes, muy bonito. Yo les doy un amor desde la base lunar, no, desde la base de la Tierra, no desde la base lunar porque estoy viendo la Tierra. Así que desde la base lunar para todos ustedes, muchos cariños por a todos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo año con Crianza de los Hijos 2.0. Oye,
Feliz Pascua y Año Nuevo a todos. Dios les Oye, bendiga. sí. Igualmente, Oye, feliz cumpleaños y un próspero 18. Que les vaya espectacular. Ok, Ya, chao, chao, Elías. que lo Dios les pasen lindo. bendiga. Chao, chao, chao. Chao, buenas chao. noches. Oye, hay entrega de certificados, ¿ah? Les voy a escribir. Chao. Chao, chao.